El 1 de mayo, una tragedia golpeó a una familia colombiana cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en la selva. La madre y 2 adultos fallecieron en el accidente, dejando a 4 niños solos y perdidos: Soleini, Tien, Leslie y Christine. La noticia de su desaparición movilizó a las fuerzas militares colombianas, quienes iniciaron el operativo Esperanza para encontrar a los pequeños. Durante más de 40 días, alrededor de 120 militares y 70 indígenas se adentraron en la densa selva entre los departamentos del Caquetá y Guaviare. Las condiciones climáticas adversas y la dificultad del terreno no detuvieron la determinación de los rescatistas. Cuando la voz de Fátima, la abuela de los niños, resonando en los parlantes, se les instaba a mantenerse tranquilos y les recordaban que estaban siendo buscados. La esperanza se afianzaba a medida que se encontraban pruebas de que los niños seguían con vida. Un pañal, restos de fruta mordida y un biberón rosado se convirtieron en indicios de su presencia. Además, se descubrió un refugio improvisado construido con palos y ramas. Pero la clave para dar con su paradero fueron las huellas de uno de los niños junto a las de un perro llamado Wilson, uno de los caninos que formaban parte del equipo de búsqueda. Finalmente, el 9 de junio, la transmisión de los militares por radio resonó con las palabras esperadas: milagro, 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 la cual era la clave que habían acordado decir milagro por cada niño si los encontraban vivos. Los 4 niños fueron encontrados con signos de deshidratación y picaduras de insectos, pero en general se encontraban bien. Fueron rescatados y trasladados en helicóptero para recibir atención médica. El presidente de Colombia destacó el ejemplo de supervivencia que los niños habían demostrado y elogió los esfuerzos conjuntos del gobierno, las comunidades indígenas y el ejército para lograr el rescate. La vicepresidenta subrayó la importancia de la persistencia y la colaboración para salvar vidas y construir esperanza. Aunque el reencuentro con los niños fue un milagro, la pérdida del perro Wilson aún pesa en el corazón de todos. Sin embargo, la historia de supervivencia y rescate en medio de la selva colombiana quedará marcada en la historia, recordando el poder de la determinación y la solidaridad humana. El accidente que llevó a la familia a estar en la selva en primer lugar fue un recordatorio de los peligros que acechan en esta región remota y de difícil acceso. La avioneta en la que viajaban se dirigía hacia San José del Guaviare desde Araraquara y a bordo se encontraban 7 personas, incluidos el piloto. Minutos antes del accidente, el piloto informó de problemas en el motor y poco después la aeronave desapareció de los radares. El padre de los niños, Manuel Ranoque, había huido de Araraquara debido a las amenazas de grupos armados ilegales. La familia se dirigía a reunirse con él, pero el destino les jugó una trágica pasada. Sin embargo, en medio de la desesperanza y la tragedia, la determinación de encontrar a los niños se mantuvo firme. A medida que la historia del rescate de los niños se difundía, el mundo entero se unió en admiración y solidaridad. Las imágenes de los rescatistas adentrándose en la espesa selva y el sonido de las palabras milagro, 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 milagro resonaron en los corazones de muchas personas. Los medios de comunicación siguieron de cerca cada etapa del operativo de búsqueda y rescate. Las noticias de los rastros encontrados, los objetos dejados por los niños y las huellas junto al perro Wilson mantuvieron viva la esperanza de que los niños estuvieran con vida. El éxito del rescate fue una victoria no solo para los rescatistas, sino también para el espíritu humano y la capacidad de colaboración. Los esfuerzos conjuntos entre el gobierno, las comunidades indígenas y el ejército demostraron que cuando se unen pueden superar obstáculos aparentemente insuperables y lograr resultados extraordinarios. La historia de los 4 hermanos perdidos en la selva y su posterior rescate será recordada como un ejemplo de valentía, perseverancia y solidaridad, en un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros el milagro puede ocurrir y la esperanza puede brillar más fuerte que nunca. El país celebra su regreso a salvo y les envía deseos de una pronta recuperación. La historia de los niños Soleini, Tien, Leslie y Christine quedarán grabada en la memoria de Colombia y del mundo entero, un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Si te gustó el video, coméntanos en la parte de abajo qué tal te pareció. Dale like, comparte y recuerda respetar las opiniones de los demás.